Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos esta tarde otra vez con el estudio bíblico que durante 5 semanas, esta es la sexta semana, estamos hablando de la fe. Palabras que traen vida, así se titula nuestro estudio bíblico. En esta tarde vamos a titular nuestro estudio en la sexta semana, Mi parte. Quizás conoces personas que saben mucho de la Biblia. Cada vez que hablamos nos puede venir a la memoria un versículo de la Biblia. Hay gente que sabe griego, hebreo, arameo y cada historia bíblica. Se la saben de memoria. Pero su matrimonio es un desastre, o sus finanzas son un desastre, o su familia es un desastre. En fin, su vida no es una vida digna para imitarla. Si se trata de conocimiento, quisieras tenerlo como esas personas. Pero si se trata de vida, jamás quisieras tener ese tipo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos esa pregunta en esta tarde y en este tema que vamos a dar hoy? Porque son personas que no reflejan el conocimiento que tienen en su vida. La meta de una vida de fe es llegar a ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Esa es la meta en la que todos tenemos que poner nuestros ojos. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿qué dice Jesús? Desde el principio, sabéis que el libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos 8:29. Como iba diciendo, desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. ¿Amén? Amén. Es una buena pregunta para hacernos cada día. ¿En este día me parecía a Jesús? ¿Me he parecido a Jesús? ¿Qué dicen tus seres queridos de ti? ¿Piensan que te pareces a Jesús? Hagámonos esa pregunta en esta tarde. Ser semejante a Cristo significa la transformación de mi carácter. ¿Amén? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Una persona que no es íntegra en público generalmente reluce sus fortalezas. Hace un chiste por aquí, otro por allá, abraza a alguien por aquí, le da su mejor sonrisa, bla, 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 de la mejor manera posible. Muestra amor a su cónyuge, pero al llegar a casa, cuando bajan todas las defensas, ni una sonrisa saca, ni un chiste, todo es tensión. Jesús no quiere cambiar tu personalidad ni la mía. Quiere moldear tu carácter. ¿Amén? Si olvidamos que este es uno de los propósitos de Dios, entonces en medio de cada situación nos sentiremos frustrados y comenzaremos a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Hermano y hermana, en esta tarde Jesús sufrió, fue tentado, fue despreciado y criticado. Si vas a llegar a ser como Jesús, Dios va a permitir circunstancias parecidas a las de Jesús para que llegues a parecerte a Él. Amén. Amén. Jesús te acepta tal cual eres tú, pero se niega a dejarte tal cual eres. Aleluya. Vamos a repetir esta frase. Jesús te acepta tal cual eres, pero se niega a dejarte tal cual eres. Amén. Amén. La única meta, escucha bien en esta tarde, la única meta de Dios no es solo llevarte al cielo, es parte de su plan. Pero los años que Él nos regala aquí en la tierra tienen como finalidad moldear nuestro carácter. Aleluya. Lo único que nos llevaremos al cielo será nuestro carácter, y en eso es en lo que Dios más trabaja, en nuestra madurez. Amén. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, y dice así: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aleluya. Una vez aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, escucha bien, Él mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, y eso nos ayuda a parecernos más a Él, pues somos guiados por medio de su Espíritu. Es una gran ventaja. Pero en la Biblia, por lo menos 8 veces, escucha bien, 8 veces se nombra en el Nuevo Testamento la frase hagamos todo el esfuerzo o
Esfuércense. Eso quiere decir que la parte de guiarnos la hace Dios. Y nuestra parte es esforzarnos a ser imitadores de Cristo, no solo para ser salvos, porque ya lo somos por gracia. Amén. Aleluya. La salvación es un hecho ya. La santificación es un proceso. Amén. La salvación es un hecho, vuelvo a repetir, pero la santificación es un proceso. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Es muy interesante estos estudios porque va todo contrastado con la misma palabra. Si os dais cuenta, estamos leyendo todos los libros que escribió el apóstol Pablo. Y en Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Amén, di amén, lo creo en el nombre de Jesús. Tú perfeccionarás tu buena obra en mí. Muchas personas, escucha hermano y hermana, muchas personas dan por hecho que lo único que necesitamos para vivir una fe es oración y lectura de la Biblia. Parece que solo necesitamos eso, pero debemos ejercitar lo que aprendemos. Amén. Los estudios que damos, la palabra que estamos haciendo, los libros que leemos y compartimos son para que aprendamos, para que ejercitemos todo lo que Dios está depositando en nosotros. Nuestro conocimiento es llevarlo a la parte práctica. Amén. En aislamiento no se crece. Escucha bien, en aislamiento no se crece. Si recordáis, la semana pasada hablábamos de cómo apoyarnos y bendecirnos unos a otros. Así también podemos edificarnos compartiendo la palabra del Señor. Creyendo aislados son las más inmaduros en la fe. Los creyentes que se aíslan, escucha bien, son los más inmaduros en la fe. Hermanos, no somos llamados a andar solos como llaneros solitarios. Como dije la semana pasada, es bueno que te acerques a la gente que ama al Señor y puede edificar tu vida y puede aportar tu vida a llevarte más a los pies de Cristo. La palabra de Dios nos proporciona la verdad que necesitamos para crecer. Pero escucha bien, el pueblo de Dios nos proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. Amén. Las circunstancias proporcionan un ambiente donde puedes crecer. Aleluya. La palabra te da crecimiento. Andar en el pueblo de Dios con los hermanos unidos te da crecimiento. Aleluya. Las circunstancias que estamos viviendo traen crecimiento a nuestra vida. Aleluya. Y te voy a preguntar algo en esta tarde. ¿Cómo podemos esforzarnos? Pregúntatelo bien, para un momento y medita y pregunta, ¿cómo puedo esforzarme, Señor? Vamos a leer en el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Aleluya, amén. La palabra salvación en el original griego se divide en 3 tiempos. Vamos a hacer un poquito de aprendizaje. La palabra salvación se divide en 3 tiempos en griego. Salvación pasada, salvación presente y salvación futura. En la salvación pasada hablamos de una redención. Ya Jesús lo hizo por mí. Amén. En la salvación presente hablamos de una santificación, mi parte en el proceso de madurar, de crecer. Aleluya. Y la salvación futura es la glorificación, transformación de mi cuerpo muerto a un cuerpo eterno y glorificado, una eternidad con Cristo. Aleluya. En la primera y en la última parte no participamos, pero entre una y la otra, en el presente, nos toca a nosotros esforzarnos. Debemos tomar muy en serio nuestra madurez, con profunda reverencia y temor.
Porque Dios traerá relación providencial a nuestras vidas. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? El diablo también. Igual con las circunstancias. Siempre habrá un canal que querrá que retrocedas en tu vida. Tomemos con seriedad este proceso de madurez en nuestras vidas. Tómalo con seriedad en esta tarde. Necesitamos madurar. Necesitamos pasar por el proceso para crecer. Y no solamente solos, sino los unos con los otros, unidos en el cuerpo de Cristo, para llegar a esa salvación futura, para esa glorificación eterna con Cristo. En la fe tenemos el mejor automóvil para transitar en esta vida. Es como ese auto que te lleva por todos lados. Pero debemos ser buenos pilotos. Aleluya. Para terminar bien nuestra carrera. Porque como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Aleluya. Lamentablemente hay quienes no la terminan, hermanos. Otros la terminan. Otros nunca llegan a la meta, otros llegan pero con múltiples heridas a causa de su mala conducción, de conducir mal. Aleluya. Esfuérzate. Aleluya. Esfuérzate por terminarla en el nombre poderoso de Jesús. Se nos dio una vida, una nueva vida. ¿La estamos tomando en serio? Hermano, pregúntatelo, ¿la estás tomando en serio? ¿Cómo llevas tu vida espiritual? Ejercita tu vida espiritual, tanto como ejercitamos nuestra vida psicológica o nuestra vida natural o nuestra vida social con otros. Verás que todos los demás cosas irán mejor, porque somos seres espirituales, aleluya, no solo naturales. Una mesa no se puede sostener con 3 patas o una silla. Que cuando veas atrás puedas decir gracias Dios por darme este automóvil, por haberme dado este transporte para que me ha llevado a la salvación, que me has dejado usarlo para que mi fe avance y llegue a esa glorificación eterna. Aleluya. El conocimiento, hermano y hermana, el conocimiento puede ser una medida de madurez, pero no lo es todo. Aleluya. No lo es todo. No es solo saber, no es solo memorizar. Es vivir la palabra de Dios, es vivirla, es ponerla por obra, es madurar en ella. Aleluya. Es rozarnos unos con otros, es amarnos, es preocuparnos unos por otros, porque también así crecemos. Aleluya. Hay quienes escuchan decenas de predicaciones cada semana. Ahora con lo del confinamiento, miramos por internet, nos mandan audios o grabaciones. Podemos escuchar miles de prédicas cada semana. Leer gran cantidad de capítulos de la Biblia. Podemos a veces proponernos empezar con los evangelios o los salmos. Aleluya. Y engordar así nuestro conocimiento. Así es, ¿no? Hay iglesias en las que a la que le dan más importancia es que a sus miembros se aprendan toda la doctrina fundamental. Y eso no hace a sus miembros mejores esposos o mejores esposas o mejores amigos o mejores hijos o padres. No, hermano y hermana, no nos confundamos. Saberte de memoria la palabra de Dios no te hace mejor persona. Lo que hace es mostrarle a los demás cuánto sabes de la Biblia, pero en la vida práctica, escucha bien, en la vida práctica no sabemos nada. Aleluya. El conocimiento no produce madurez. Amén. El conocimiento no produce madurez. La vida cristiana va mucho más allá. Aleluya. Tiene que ser con una actitud y con un carácter de Cristo. Así que la semana pasada vimos que hay 5 elementos que nos ayudarán a crecer en la fe. Amén. Hablábamos de los 2 primeros, que son la parte de Dios y cómo debemos reaccionar a ellos, circunstancias que nos llevan a situaciones, relaciones entre unos y otros. Aleluya. Pero vamos a hacer una enseñanza práctica en esta semana. Escucha bien. Aprender la palabra de Dios no es cuestión de saber cosas, sino de practicarlas. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Lo crees en esta tarde? ¿Que la enseñanza práctica es practicar la misma palabra de Dios? Solo podemos decir que aprendimos la palabra de Dios cuando la hemos puesto
por obra, cuando la hemos puesto en práctica. Amén. No puedo decir que sé, por ejemplo, inglés o francés, porque he ido a cientos de lecciones, o he escuchado miles de audios, o me he apuntado a un montón de cursillos, si cuando alguien me habla en inglés o en francés, no sé ni cómo responderle. Y encima le respondo mal y no me entiende. Hay ateos, escucha bien, que saben más de Biblia que tú y que yo. El conocimiento es importante, no hay que quitarle la importancia, pero está incompleto. Amén. Está incompleto. Si no hay una aplicación práctica, es incompleto. La palabra de Dios está incompleta en nosotros. Vamos a leer uno de los evangelios en Mateo, capítulo 7, 24. Y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Aleluya. Estas son palabras que dijo Jesús. Volvamos a leerlo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que oye y pone en práctica es un hombre prudente, es una mujer prudente. Yo creo que el enemigo no se molesta si vamos los domingos o los domingos a la iglesia o si vienes o si vas a un estudio bíblico o a un seminario, siempre y cuando no apliques la palabra. Si no aplicas la palabra, él está contento. Su meta es que sí, que pueda ser oidor, pero no hacedor de ella. Aleluya. Así es, hermanos. Todo lo contrario, gozándonos, viendo cómo la palabra va entrando en nuestras vidas y va arrasando en nuestra casa, nosotros mismos que somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y va construyendo una vida en santidad y conocimiento. Amén. Fe es confianza, es creer en todas las promesas de Dios. Amén. Fe es confianza, es creer en todas las promesas de Dios. Fe es creer si honro a mi padre y a mi madre, me irá bien y tendré larga vida. Fe es confiar en los mandatos de Dios, es obedecer. Que tu esposa, que lees esto, tu esposa o esposo, debes honrar a tu marido o a tu mujer y servirle como Jesús mismo. Y tú, esposo o esposa, que lees esto, debes amar a tu esposo o a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que hasta se entregó a sí misma por ella. Aleluya. Quiero que tomes nota para terminar este estudio. Existen dos excusas de por qué no aplicamos lo que oímos. Leemos o estudiamos. La primera excusa es el autoengaño. La iglesia no debe convertirse para ti en un sitio de relajación, no es un club social. La iglesia entre otras cosas, es un sitio donde se nos enseña la palabra de Dios, pero para ir al mundo a ponerla en práctica. Recuérdalo. Quizás has llegado un domingo a la iglesia y la prédica te parece las mismas prédicas de hace meses o años y dices, eso ya lo sé. Eso pasa porque los principios bíblicos no cambian. Aleluya. Lo que debe cambiar es tu actitud y comenzar a aplicar lo que ya sabes. La palabra de Dios es la misma, hermano y hermana, pero tiene que cambiar tu actitud y comenzar a aplicar la palabra. ¿Sabes cuál es la frase preferida de los adolescentes? Yo que tengo uno en casa. Es, ya lo sé. Al parecer ellos lo saben todo. Hijo, deja de jugar a la Play. Tienes que estudiar. Respuesta, ya lo sé. Hijo, tienes que tirar la basura. Ya lo sé. Hijo, son las 10 de la noche, debes dormir. Ya lo sé, mamá. A veces vivimos como cristianos adolescentes nosotros. Todo lo sabemos. Pero, ¿la práctica qué? Pregúntatelo en esta tarde. ¿La práctica qué? ¿También hacemos lo mismo? Ya lo sé. ¿Y no lo hacemos? Aleluya. La segunda excusa es la dolorosa.
Primero, autoengaño, porque decimos que lo sabemos pero no lo hacemos. Y la segunda es la dolorosa. Vamos a leer en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces hace más sentido, nos hace sentirnos miserables, pero solo para convencernos de nuestros errores. La palabra te hace sentir así, porque si no, no nos corregiríamos. Es como un espejo que nos hace ver lo que estamos haciendo. El espejo nos muestra cuando algo no está bien arreglado, nos muestra las arrugas a las que nos están saliendo, las manchas, las despeinadas que vamos y desaliñados que podamos estar. La Biblia te muestra la verdad y muchas veces es dolorosa. ¿A qué es difícil honrar a unos padres irresponsables y obstinados? ¿A qué es difícil servirle a tu esposo o a tu esposa como si fuera Jesús mismo? ¿Tu esposo tú te sientes honrado y servido como si fueses Jesús mismo? Esposo, ¿estás amando a tu esposa completamente como Cristo amó a la iglesia? Que se entregó por ir la iglesia completamente. ¿Ella se siente amada por ti? Haz estas preguntas en esta hora. Aleluya. Cuando ponemos en práctica lo que oímos, leemos o estudiamos, rompemos patrones de nuestra vida y comenzamos a ver los cambios en nuestro carácter y cambios en la manera de ver a los demás. En la actualidad muchos están tan ocupados en cultos, seminarios, estudios, grupos, que no les queda tiempo para poner en práctica lo que aprenden. Y es muy preocupante que hoy en día, hermanos, hermanas, los jóvenes están creciendo con ese patrón. Saber mucho, pero no poner en práctica nada. Pues lo ven en sus padres. Y a su vez, los padres los empujan a ser así. Estudia, estudia, estudia. Pero queremos que sean hombres y mujeres rectos, hacedores de la palabra de Dios. Tendremos una generación de gordos, como ahora que solo comen, de gordos de conocimiento, pero desnutridos en la aplicación. Es importante que lo pensemos eso. Debemos aprender y aplicar. ¿Cuántos de tu grupo, escucha bien, cuántos de tu alrededor ya quieren pasar al siguiente punto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, queremos ir más adelantados, o a veces vas a un estudio bíblico o estás compartiendo alguna lectura. ¿Cuántas veces pienses que, mira, ya lo sé, como que no quieren y ya aplicaron lo que aprendieron semanas pasadas? ¿El qué harás esta semana? De la semana pasada lo hicieron. Sí, no lo hice. Ya lo haré. ¿Cuántos ponemos ese tipo de excusas? ¿Cuántos posponemos hacer lo que debemos hacer, aplicar lo que estamos aprendiendo? El tiempo pasa, hermanos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Pero tú y yo debemos ponernos manos a la obra. Si no pusiste en práctica lo que has aprendido, tampoco lo harás otra semana que viene, o la otra. Debemos ser diligentes con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Debemos ser diligentes conforme a la palabra que estamos recibiendo y nos está hablando el Señor. Vamos a leer en Mateo 7, 26 y 27 para acabar. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Aleluya. Jesús nunca reprendió a la gente por lo que no sabía. Siempre que en el Nuevo Testamento leas hombres de poca fe, a continuación viene un llamado de atención por algo que ya esa persona sabía, pero no ponía por práctica. Jesús siempre llevaba sus historias a lo práctico.
y reprendió al que sabía las cosas, pero no las practicaba. ¿Qué vamos a hacer esta semana tú y yo, concerniente a este estudio? Pregúntate como padre o madre, o como hijo o hija, o esposo o hermano o amigo. ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? Amén. Una pregunta muy buena. Quizás Dios te está llamando a dejar ciertos hábitos, o dejar esa amistad, o te está llamando a comprometerte con el diezmo, o renunciar a tu vida autodirigida, o rendirte completamente a Dios. Los compromisos, escucha bien, los compromisos definen tu vida, construye tu vida sobre la roca. Hasta aquí, hermanos, construye tu vida sobre la roca. Aleluya, que el Señor os bendiga. Meditemos en su palabra para que podamos ponerla por obra. Bendiciones.